Hoy les traigo un tema que es bastante maravilloso y edificante, que nos va a dar unas pautas, ideas concretas, muy precisas, que nos va a seguir aportando para nuestra formación y crecimiento personal. Por lo tanto, el tema de hoy es ser auténtica o ser auténtico. Bueno, eso implica ser fiel y honesto consigo mismo y con los demás y vivir de acuerdo a nuestras creencias y valores y expresarnos tal cual como somos, sin máscara, sin falsas apariencias y expresarnos honestamente y sinceramente lo que pensamos, lo que sentimos y nuestras emociones y nuestras opiniones. Por lo tanto, la autenticidad implica conocerse a sí mismo, aceptarse y estar en armonía con uno mismo. Pero hay varias razones fundamentales por las cuales a muchas personas les cuesta ser auténticos y es necesario conocerlas. Solo les voy a mencionar algunas, las más relevantes. ¿Por qué? Por la siguiente razón, y con esto no quiero justificar el comportamiento de esas personas, sino vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Es como cuando nosotros vamos al médico. ¿Por qué vamos? Porque tenemos algún síntoma de malestar o vamos a presentar alguna enfermedad. Entonces, cuando nosotros vamos a ser consultados por ese doctor, ¿verdad? Él nos evalúa y de acuerdo a su experiencia, él ya sabe lo que usted tiene y le manda el tratamiento concerniente a ese síntoma, a esa enfermedad. Pero para él profundizar lo que le dijo en ese momento, él necesita hacerlo unos ensayos mucho más profundos para poder darle el tratamiento adecuado para poder atacar de la raíz el problema que usted ha presentado. Bueno, igualmente pasa con las personas. Muchas veces somos muy críticos o manifestamos muchas cosas de las personas de manera involuntaria porque así lo hemos entendido, así lo hemos acordado de las personas y simplemente porque desconocemos el trasfondo de por qué muchas personas se comportan de esa manera. Y cuando nosotros empezamos a conocer temas como estos tan interesantes, vamos a aprender a tener una visión mucho más amplia, a tener un conocimiento más armonizado, más equilibrado de entender el porqué de las cosas y por qué es necesario que la aprendamos. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, que nosotros cuando empezamos a entender el trasfondo de por qué muchas personas son así, es porque hay algo muy doloroso, hay algún comportamiento, hay alguna enseñanza, hay alguna disciplina o algo que le tocó vivir o experimentar en los primeros años de vida o con alguna experiencia personal del cual lo ha marcado y lo ha alineado a seguir orientando y guiando su vida de esa manera. Es decir, un patrón que ha aprendido y eso está en el subconsciente. Es decir, es un modelo mental aprendido de esa manera. Por lo tanto, no podemos enjuiciar, criticar ni juzgar porque cada quien le ha tocado vivir con experiencias diferentes y con sistemas de creencias diferentes y con culturas totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, bueno, vamos a ser personas mucho más empáticas, mucho más comprensivas y mucho más equilibradas y armoniosas a la hora de relacionarnos, vincularnos con todas las personas que forman nuestro entorno, ¿vale? Por lo tanto, lo cierto de esto es que cuando usted se coloca una máscara, bueno, lamentablemente le va a tocar colocarse una tras otra, porque ¿qué pasa? Para usted poder desempeñar el rol que pretendemos que quienes nos rodean vean de nosotros mismos. Y eso ocurre por lo siguiente, como ya les he mencionado, para los que me siguen o para los que están escuchando por primera vez, los invito a que busquen esos videos de los 4 acuerdos. ¿Qué pasa con las suposiciones? Bueno, hemos aprendido y hemos acordado de manera inconsciente ese acuerdo de que comunicarnos cuando nosotros no entendemos un asunto referente a algo o a alguien, suponemos y creemos que es así. ¿Sabes por qué? Porque tenemos miedo a preguntar. Bueno, igualmente pasa con la autenticidad. ¿Qué les pasa a estas personas? Bueno, lamentablemente aprendieron que cuando usted se expresa tal cual como usted es, va a sentir miedo, pánico, porque de manera inconsciente lo acordó y aprendió que cuando usted se muestra como usted quiere ser, usted va a ser juzgado, va a ser criticado o peor aún, va a ser rechazado. Por lo tanto, el que usa máscara, lamentablemente, no puede ser auténtico. Entonces, es necesario que conozcamos las razones, las causas, para poder entender un poco y ser un poco más empático y comprensivo con las personas. Por lo tanto, una de ellas es la miedo al rechazo o al juicio. ¿Qué pasa con estas personas hoy en día que son unos adultos? Bueno, es necesario ir hacia atrás, a su niñez, porque simplemente estas personas en sus primeros años de vida, su cuidador, mamá, papá o quien haya formado parte de su crianza, de su formación, les enseñó que cuando ellos expresaban su vulnerabilidad, sus miedos, sus inseguridades, su llanto, su risa,
eran juzgados, eran criticados, eran golpeados o les hacían violencia verbal. Entonces muchas veces estos niños cuando estaban en esas etapas, ese cuidador fue muy cruel, muy duro a la forma en cómo los trató, no se sintió apoyado, no tuvo la conexión de amor, afecto, o se crió con un padre o una madre muy fría, muy distante, o ese amor que el niño esperaba fue distinto. Por lo tanto, hay muchos factores que envuelven a que esa persona ahora en la adultez se comporte de esa manera. Porque si usted se crió y se formó en un ambiente hostil, doloroso y difícil, lamentablemente se tiene que colocar máscara. Entonces, por eso es lo que pasa. Te coloca esa máscara para protegerse de qué, porque así lo aprendió, así lo acordó. Entonces, es un modelo mental de que si yo no me demuestro como soy, entonces así evito ser juzgado y criticado, ¿vale? Esa es una de las primeras causas. Miedo a eso, al rechazo, al juicio. Otra posible causa pudo haber sido, bueno, el deseo de encajar o moldearnos o complacer a los demás. Bueno, eso ocurre también desde cuando éramos niños, desde la infancia. Entonces, desde pequeño aprendimos que comportarnos de cierta manera nos trae aprobación, validación, aceptación y esto puede llevar a crear una imagen social de la que usted realmente es distinto a la realidad. Le puede haber pasado eso. Otra causa es posible, bueno, la falta de autoconocimiento. ¿Qué pasa aquí? Bueno, muchas personas lamentablemente no tienen tiempo ni se la han tomado para conocerse. Y muchas veces cuando hay gente cuando está vinculada con alguien, muchas veces pasa que la otra parte te conoce más a ti mismo que a ti mismo. Y eso da de que hablar de a ti, porque usted tiene que aprender a conocerse, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus luz, cuáles son sus sombras, qué realmente usted piensa, qué desea hacer en la vida, cuáles son sus limitaciones, qué realmente quiero hacer, qué cosa tengo que seguir evitando, qué comportamiento debo dejar a un lado, qué cosa tengo que modificar en mí. Usted tiene que aprender. Eso es un trabajo interno que debemos ir hacia adentro. Entonces yo le invito a que usted haga eso porque es importante a la hora de desalojarse de todas esas máscaras para que usted pueda ser usted mismo y mostrarse tal cual como usted desea ante los demás, ¿vale? Entonces esa es la invitación que le doy. Otro es la inseguridad o baja autoestima. Bueno, esto también influyó muchísimo la forma en que usted fue criado, formado y el ambiente donde usted se desenvolvió, porque muchas culturas y en muchos entornos de las personas y mucho lo que se llama el entorno familiar lo enseñaron a cómo comportarse y también a cómo expresarse. Y no solo eso, muchas de estas personas en esa sociedad donde se desenvolvió, era el valor intrínseco, dependía de la forma de su cuerpo. Si tenía unas libritas de más, unos kilitos de más, o si era muy delgado, o lo juzgaban, o lo criticaban, o le hacían mote, o vejaciones por la forma de su cara, de su cuerpo, o cómo caminaba. Entonces, muchas personas se formaron de esa manera, de que sus aspectos físicamente no eran los correctos o no eran validados. Incluso sus padres también le hacían motes, se burlaban, participaban en reuniones familiares a hacerles esas vejaciones. Por lo tanto, cuando usted se hace un adulto, bueno, va a ser un adulto con mucha baja autoestima, con muchas inseguridades. Y usted puede lograr éxito profesional, puede ser gerente, puede ser empresario, puede ser lograr muchas cosas en la vida, pero también cuando a la hora de relacionarse y vincularse en la área emocional va a tener mucho desequilibrio y no le va a costar muchísimo conectarse. ¿Por qué? Porque usted en esa etapa de su vida, en la niñez, ese cuidador, cuando usted necesitaba seguir creciendo y formándose en las áreas como la matemática, en el idioma, incluso tocar algún instrumento musical, en el baile, en cualquier área de su vida que formaba parte para su formación, recibió crítica. Nada de lo que usted hacía era suficiente para ese cuidador o para esa persona que lo educó y lo formó. Entonces, cuando uno se esfuerza muchísimo porque tiene muchas limitaciones o porque le cuesta entender, hay gente que recibió maltratos físicos o verbales cuando los enseñó, cuando los educó, cuando los disciplinó. Entonces generaron mucha violencia. Entonces cuando usted se ha criado de esa manera, que nada de lo que hace usted era suficiente y era más bien criticado, era juzgado, era señalado de inútil o que no era capaz de hacerlo, entonces bueno, usted tiene un mal concepto de usted. Entonces no solo eso, usted se cree que es una persona que usted no es suficiente y es común construir una fachada. ¿Para qué? Para protegerse y para parecer mejor
ante los demás. Entonces, eso puede haber sido una de las causas que le pasó. Otra de ellas, el condicionamiento social o cultural. Bueno, en diferentes culturas ocurre que donde usted se formó y se crió es diferente. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en culturas que son opuestas, las occidentales, las orientales, forman mucho esa forma en cómo usted es ante la vida. Porque, ¿qué pasa? Ese entorno familiar le impuso cómo usted debe comportarse, cómo debe comunicarse o cómo debe hacerlo. Entonces, cuando nosotros hemos aprendido que no expresarnos y no mostrarse tal cual como es, depende de eso, porque si en esa cultura ha sido muy rígida o donde ese cuidador le enseñó a que esa no era la manera correcta, bueno, usted lo entendió y lo comprendió y lo adoptó en su vida como algo normal. Entonces, cuando usted se da cuenta de que usted no puede expresarse como usted quisiera hacer, entonces muchas veces cuando usted se quiera alejar de ese comportamiento y quiere desaprenderlo, eso a veces le genera culpa o vergüenza. No lo sienta, porque muchas veces tenemos que tener claro que hay cosas que nos enseñaron nuestros cuidadores, nuestros padres o quien haya formado parte de tu crianza, que son correctas y al contrario, usted la tiene que seguir adelante con esos valores y esos principios y seguir fomentando sus posibles generaciones de esa manera. Pero hay otros comportamientos que son equivocados, porque el que yo no pueda ser yo misma, el que yo no pueda ser yo mismo, expresarme tal cual como es, como los demás, entonces usted tiene que empezar a reprogramar y a reeducar su mente, porque usted tiene que ser usted. Usted no puede seguir llevando su vida que en el colegio de una manera, en el trabajo de otra manera, con la pareja de otra manera, con los amigos de otra manera. No, usted tiene que ser usted mismo con todo y con todas las áreas de su vida. Por lo tanto, es necesario que usted empiece a eso, a reprogramar y a reeducar su mente y a soltar esos patrones de comportamiento que se encuentran ahí en el subconsciente y hacerlo consciente. Otra de las posibles causas puede haber sido, bueno, trauma o experiencias dolorosas. Bueno, todos los seres humanos en el planeta por lo menos tenemos de las 5 heridas, 2 de ellas, que los invito también, si usted me está viendo por primera vez, hay unos videos que ya he subido hablando acerca de las heridas de la infancia o de las heridas del alma. Entonces, ¿qué pasa? Esas heridas son la del abandono, la de la traición, la de la humillación, la de rechazo y la herida de la injusticia. Por lo tanto, lo invito a que usted investigue y busque identificar cuál de ellas tiene, porque pueden ser superficiales o pueden ser profundas. Entonces, una vez que usted indague e investigue eso, usted se va a dar cuenta del por qué el de muchos comportamientos y el por qué repite escenarios en su vida que a usted le desagrada y no le guste. Porque, ¿qué pasa? Muchos de nosotros tenemos esas heridas formado por esos padres, esos cuidadores. Y ojo acá, con esto no quiero decir que usted le va a generar odio ni resentimiento hacia mamá y papá o a ese cuidador. No, al contrario. Usted primeramente, usted tiene que perdonar a mamá y papá. Segundo, usted tiene que honrar a mamá y papá. Y tercero, usted tiene que aceptar que esos fueron los padres que la vida le dio. Por lo tanto, usted lo invito a que investigue sus antepasados y se dé cuenta que así como su papá lo educó, lo formó, lo disciplinó, sus padres, que son tus abuelos, también lo hicieron de la misma manera. Por lo tanto, eso ha ido pasando de generación en generación y hoy le toca a usted empezar a desprogramar, a romper, a cortar ese patrón de comportamiento para que usted no lo enseñe a su posible generación, si lo va a tener hijos o si los tiene actualmente. Entonces usted tiene ese privilegio que no tuvieron nuestros padres y nuestros antepasados. Hoy tenemos el conocimiento de manera muy fácil, muy incluso gratis, como informaciones como esta, videos que personas que nos dedicamos a infundir este conocimiento básico y fácil para ponerlo en práctica y no seguir repitiendo este patrón, porque es necesario la hora del despertar de la conciencia, hacer lo que tenemos inconsciente, hacerlo consciente y empezar a desprogramar esa enseñanza. Por lo tanto, esa es la invitación que le hago. Y no solo eso, entonces ese trauma o esa experiencia dolorosa que usted vivió, se va a dar cuenta que también su padre tuvo una infancia, una niñez muy difícil. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a ser personas mucho más comprensivas, mucho más empáticas a la hora de comunicarnos con nuestros papás, que los tienes vivos, o por lo menos hacer el duelo si ellos ya no están en tu vida. Por lo tanto, esa es la reflexión que le invito a que haga, a que usted empiece a darse cuenta de que ese padre hizo lo que pudo con lo que tenía, con las herramientas necesarias, con el conocimiento que él sabía en ese momento. Por lo tanto, debemos de quitar la crítica, de enjuiciarlo y ser tan duros y crueles con ellos, ¿vale? Por lo tanto,
Otra de las causas que es posible, bueno, la presión social o profesional. Bueno, eso siempre ha ocurrido en las diferentes épocas, en las diferentes culturas o el entorno usted donde se desenvuelve. Pero hoy en día lo que es nuevo y es innovador son las redes sociales. Por lo tanto, muchas personas se sienten obligadas a proyectar, a dar una imagen exitosa o idealizada que usted no es, o incluso de una familia perfecta y feliz, cuando realmente somos humanos imperfectos, cometemos errores, no somos personas que con fallo, al contrario, somos personas que tenemos sombra, tenemos luz, tenemos fortaleza, tenemos debilidades, por lo tanto nosotros nos seguimos desaprendiendo esa forma de proyectarnos ante la vida, ante la sociedad, ante las personas, cosas que realmente no somos, no las sentimos y no queremos, ¿vale? Esa es la invitación que le hago. Por lo tanto, ahora, ¿qué puedo yo hacer para yo empezar a ser una persona auténtica y sincera? Bueno, primeramente usted tiene que empezar a tomar la decisión de quitarnos esa máscara y comenzar a usted a mostrarse tal cual como usted es, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, con sus sombras y con su oscuridad. Por lo tanto, sin miedo a ser rechazado y mucho menos a ser enjuiciado y criticado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a quitar esa energía que por muchos años la enfocamos allí, la empleamos tanto tiempo, entonces fingir quienes no somos, entonces ahora usted quita esa energía ahí y ahora comienza a colocar esa energía en usted. Empezar a conocerse, empezar a ver las cosas que a usted le gusta, las cosas que le desagradan, las cosas que realmente usted quiere hacer, las cosas que tiene que desaprender, las cosas, los hábitos que tiene que dejar a un lado. Entonces comienza eso, a enfocar sus ventas, sus sueños o las cosas que usted no pudo hacer porque a lo mejor a usted le tocó vivir experiencias muy desagradable, de lo cual coartaron a seguir sus metas y sus sueños, o también asumió responsabilidades que no les correspondía, a criar y a formar a sus hermanos porque no tuvo a mamá, no tuvo a papá, o no tuvieron un padre, o también se casó muy joven y empezó a tomar una carga familiar y a responsabilizarse con niños, con su familia. Por lo tanto, entonces la invitación de hoy en día es eso. Aunque hoy en día tengamos una cierta edad que no podemos hacer muchas otras cosas que ya no es el tiempo, bueno, yo le invito a que entonces haga las cosas que a usted le guste, le apasione, un oficio, o si a usted le gusta la poesía, el canto, la escritura, el baile, entonces proyecte su energía en las cosas que realmente usted le gustaba hacer cuando era niño y que fue coartado porque alguien lo subestimó, alguien le dijo que usted no era capaz de lograr eso, alguien le bajó la autoestima. Entonces comience ahora a buscar cuáles son esos talentos, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas cosas que realmente a usted le gusta, ¿vale? Esa es la invitación que le hago. Aparte de eso, ¿cuáles son los beneficios que genera ser una persona auténtica y sincera? Bueno, son muchísimos. Entre eso, lo importante es porque construimos confianza. Porque como seres humanos buscamos siempre eso, en confiar en los demás, expresarnos a través de la autenticidad, a través de la sinceridad, porque la verdad nos libera. Y no solo eso, cuando yo me siento capaz de comunicarme lo que yo siento, lo que yo pienso, entonces eso no significa decirlo todo, sino solo lo que yo pienso y lo que yo siento en ese momento, pero hacerlo con nitidez, con claridad, sin temor, sin exageración. Por lo tanto, la sinceridad no lastima ni hiere a quienes la reciben, o vivimos sin máscara y sin desear obtener algo del otro, genera más bien es claridad, transparencia, sinceridad, sana al otro y nos sana a nosotros mismos. Por lo tanto, qué alivio se siente andar en la vida sin cargas, sin máscara. Como dijo este caballero, que me gusta este pensamiento y lo traigo a contexto, dice lo siguiente, Tomás Carlyle dijo lo siguiente: solo en un mundo donde hombre sincero es posible la unión. Así es tan válido y sincero estas palabras. Por lo tanto, lo invito a lo siguiente. ¿Qué debo hacer para lograr la autenticidad? Bueno, primeramente, tomar el control de su vida. Nosotros nacemos con libre albedrío de decir lo que queremos. Sabemos lo bueno y lo malo. Entonces usted empieza a tomar el control de su vida. Es lo primero que usted tiene que hacer. Segundo, empezar a conocerse bien, porque la autenticidad nace de eso, del autoconocimiento, como ya le mencioné anteriormente. Segundo, aceptar nuestras imperfecciones, porque ser auténtica o ser auténtico no es ser perfecto y mucho menos ser perfecto, es ser sincero, ser real, aceptar nuestros errores, nuestros fallos, nuestra vulnerabilidad, porque eso te hace más humano, más creíble, más real. También ser coherente, esto también es importante, lo que usted siente, lo que usted diga, lo que usted piensa,
tiene que estar conectado con lo que usted hace. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una alineación. Porque ¿qué pasa? Es la fuerza de la autenticidad. Porque muchos seres humanos han sido criados y formados solo usando el hemisferio izquierdo, que es la mente consciente, que es la mente, la de la moral, la de la lógica, la de interpretación de los resultados, la que tiene que ser todo visible, tangible, la que realmente son las normas, las leyes, la que es dualista, que es blanco, es negro, es luz, oscuridad. No, aprenda a empezar a conectar su otra parte del hemisferio, que es el hemisferio derecho, que es el hemisferio donde es el inconsciente, donde están nuestras habilidades, donde están nuestros dones, donde están nuestras heridas. Por lo tanto, es importante que hagamos la filosofía holística. ¿Qué significa eso? Integrar, alinear, armonizar, conectarnos con nuestras emociones, con la parte mental. Porque una vez que nosotros aprendemos a abrir nuestro chakra del corazón, y eso lo hacemos a través de la meditación, conectamos y alineamos nuestros 7 chakras. Y eso va a generar a que usted pueda alinear nuestras energías yin y el yang, la femenina y la masculina, la positiva y la negativa. Entonces, una vez que usted aprende a alinearlo, entonces usted va a ser un ser completo porque usted aprendió a conectar las emociones con la parte mental y así lo ha entendido todo en esta vida. Por lo tanto, otra de las razones que es fundamental que usted aprenda a no buscar agradar a todos o compararte. Eso también es importante. Deje de estar comparándose. Cada quien es único. Hay gente que hace las mismas labores que usted, igual o mejor, sí, pero usted es un ser único y diferente en las actitudes, en la forma de ser, en la dinámica como hacen las cosas. Cada quien es único. Entonces, deje de buscar comparaciones y buscar agradar a los demás. Porque, ¿qué pasa? Está bien si no todos te entienden, porque eso es válido y es entendible, o que te aprueben. Pero ser auténtico muchas veces implica decepcionar a quienes esperan algo diferente de ti. Otra causa que les invito a que usted haga, bueno, escucha su intuición, como les he mencionado en los reels. Empieza a conectarse, a aprender a confiar con lo que siente, con sus emociones, con que aprenda en lugar de seguir siempre buscando la validación, la aprobación o lo que los demás esperan de usted o la parte externa. No, empieza a escuchar su corazón porque le va a guiar, le va a orientar. Aprenda a confiar en eso que usted siente, en eso que usted desea e integrar esas emociones con la parte mental para que usted vea que va a tener una vida mucho más equilibrada. Y otra cosa importante, bueno, rodearse con personas auténticas, como todo. Cuando nosotros estamos por mucho tiempo conectados con personas positivas o negativas, algo de eso vamos a traer, algo de eso vamos a simular o vamos a copiarnos. Entonces, ¿qué pasa? La invitación es eso, a que la autenticidad se contagia cuando nosotros estamos con personas reales, con personas auténticas, con personas que te inspiren y con personas que usted puede ser usted misma, usted misma. Eso es maravilloso. Entonces, vincúlese con este tipo de personas. Y también haz lo que ama, porque es algo muy importante. Muchas veces la gente quiere hacer cosas que realmente sienten miedo. Aprenda a confiar en sí mismo. Empiece a desarrollar su hemisferio derecho, porque ahí están sus dones, ahí están sus habilidades, ahí están todas esas cosas que fue coartada, incluso que usted desconoce de usted mismo. Por lo tanto, cuando usted empieza a hacer lo que a usted le gusta, le ama, usted va a conectarse con su esencia. Y por último, ser valiente. Esto como el amor es para valiente, no para cobarde. Igualmente en la vida. La vida es ser valiente. Significa eso, ser auténtica, ser auténtico, aunque a veces, muchas veces incomoda o te vas a diferenciar o vas a destacar ante los demás o ante ciertos públicos o a ciertas personas, pero también te libera. Y no solo eso, la valentía es la clave para vivir desde la verdad. Por lo tanto, puedo concluir lo siguiente: si la sinceridad puede doler o lastimar, especialmente cuando se dice sin tacto, en momentos sensibles, difíciles. Por lo tanto, decir la verdad es importante, pero también es la forma en que se dice. Y como le mencioné en los videos, cuando les hablé de los 4 acuerdos, nuestras palabras son para eso, para construir y para destruir. Tengamos cuidado cuando emitimos una opinión, un juicio, si eso va a construir, va a edificar. ¿Por qué? Porque eso marca a las personas, las desanima, las desorienta y muchas veces generamos dolor y sufrimiento sin necesidad. Por lo tanto, la sinceridad no debe ser excusa para ser crueles, para hacer daño, para lastimar. Al contrario,
contrario, es para edificar, para construir, para aportar, para sumar. Por lo tanto, se puede ser honesto, sincero, transparente y claro, claro, pero sin herir, sin dañar y usando siempre la empatía y el respeto. Bueno, espero que le haya gustado esta valiosa información, este tema que ha sido bastante maravilloso, que lo tengamos en cuenta en nuestra vida, porque de esta manera vamos a ser personas mucho más empáticas, mucho más resilientes y vamos a poder entender y comprender y poder desarrollarnos con mucha más comprensión con todos los que forman nuestro entorno. Por lo tanto, espero que les guste. Dale me gusta, suscríbete, comparte también esta información con otras personas para que también se beneficien y puedan enriquecerse diariamente a cómo debe de desenvolverse el día a día de su vida. Así que vamos con todo que tú puedes, ¿vale?